Sobre la mesa tenemos una pregunta que, la verdad, viene directa de los documentos que hemos analizado y es de las que te dejan pensando. ¿Cómo es posible que una constitución escrita en 1991, en un mundo, vamos, sin redes sociales, sin inteligencia artificial de consumo, pueda servir para regular los problemas de, no sé, 2026? Es que ahí está la tensión fundamental, ¿no? El gran dilema. Totalmente. Si la haces demasiado rígida, se convierte en una pieza de museo en nada, en una década. Pero, por otro lado, si es demasiado flexible, si es demasiado blanda, pierde toda su autoridad. Deja de ser ese pilar que se supone que es. Y el análisis de hoy va justo de eso, de desentrañar cómo la Constitución colombiana del 91 intenta caminar por esa cuerda floja. Y lo hace con una idea que es potentísima. El concepto de una constitución viva. Ajá. Es una idea fascinante porque propone que el texto, las palabras en el papel, no se tocan. Pero su significado, eso sí, se expande y se adapta a una realidad que no para de cambiar. Y esto, a ver, no es magia. Se consigue a través de unos mecanismos que en los textos llaman cláusulas de apertura. Vale, cláusulas de apertura. Suena a la letra pequeña de un contrato que te da como una salida de emergencia. Pues ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a meternos en faena para entender qué son, cómo funcionan en el día a día y por qué son, bueno, la clave para comprender cómo respira una constitución moderna. Los papeles que tenemos apuntan a tres mecanismos principales: la interpretación evolutiva, el principio de unidad y la eficacia directa de los derechos. Eso es. Perfecto, pues empecemos por el primero, la interpretación evolutiva. En uno de los documentos hay una frase que me ha llamado mucho la atención. Dice que con este mecanismo el tiempo se convierte en una variable jurídica. ¿Qué demonios significa eso en la práctica? Pues significa que tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea, no. La de que el significado de una norma está congelado en 1991. Claro. La premisa es que el sentido de los conceptos clave de la Constitución, como pueden ser dignidad o igualdad, no depende de lo que pensaba un señor en un despacho hace 30 años, sino del contexto social, cultural y tecnológico del momento en que se lee y se aplica. O sea que la palabra familia en el texto de la Constitución es la misma hoy que en el 91, pero lo que entendemos socialmente por familia, eso ha cambiado radicalmente. La idea es que la interpretación judicial tiene que reflejar ese cambio. Exactamente. Los ejemplos de las fuentes son muy claros en esto. Piensa en conceptos como familia, como bien dices, o intimidad, dignidad humana, igualdad. Es que es imposible darles el mismo contenido hoy que entonces. Ya. La tecnología, por ejemplo, ha redefinido por completo lo que significa intimidad, pues la interpretación evolutiva permite que el significado de esas palabras se ponga al día con la realidad, y todo sin tener que cambiar una coma del texto original. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque lo que entiendo de la fuente no es que un juez se levante un día y se invente un derecho nuevo de la nada. No, para nada. Es más bien que los conceptos que ya existen en el texto son como recipientes, ¿no? Lo suficientemente amplios como para que quepan realidades nuevas. Es una actualización de sentido, no una invención. Totalmente. Es como si la Constitución tuviera un ADN, unos principios básicos que no se pueden alterar. La evolución puede cambiar el aspecto, la forma en que se expresa, pero no puede convertirla en una especie completamente diferente. Has dado en el clavo con esa analogía del ADN. Esa es la clave. Y ojo, también es el límite. Ah, ¿vale? La interpretación evolutiva no es un cheque en blanco para que un juez reescriba la Constitución a su gusto. El límite no es el pasado, no es aferrarse a 1991. El verdadero límite es lo que la fuente llama la identidad constitucional. Ese ADN del que hablas, sus principios y valores fundamentales. Hay una cita en el texto que lo resume de maravilla. Evolucionar no es traicionar el texto, es realizar su sentido en contextos nuevos. Vale, lo entiendo. Pero si todos esos conceptos son tan fluidos y pueden evolucionar, ¿qué evita que el sistema se convierta en un caos? ¿Qué impide que la interpretación de un artículo, no sé, como el de la libertad de expresión, termine chocando de frente con otro como el del derecho a la intimidad a medida que ambos evolucionan? ¿Cómo se mantiene el equilibrio? Esa pregunta nos lleva directos al segundo mecanismo, que es quizá el más potente y yo diría el que peor se entiende, el principio de unidad de la Constitución. Ajá. La respuesta a tu pregunta es que la Constitución no es un catálogo de IKEA,
una lista de artículos sueltos que puedes coger o dejar. Es un sistema, un todo coherente y armónico. Un ecosistema, más que una lista, donde cada parte afecta al resto. Justo. Y eso tiene una consecuencia práctica brutal. Ninguna norma de la Constitución puede interpretarse de una forma que anule o destruya a otra. Los conflictos entre derechos, que son inevitables, no se resuelven diciendo este gana y este pierde. No, se resuelven integrando, ponderando, buscando la interpretación que permita que ambos coexistan de la forma más armónica posible dentro del sistema. Entonces, cuando a veces oímos eso de que hay derechos más fundamentales que otros, no es del todo correcto. No hay una jerarquía interna en la Constitución. Dentro del texto constitucional no hay una jerarquía rígida como la que existe entre, por ejemplo, una ley y la propia Constitución. Lo que hay es diálogo. ¿Y coordinación? El derecho a la información dialoga con el derecho al buen nombre, el derecho a la propiedad privada con su función social y ecológica. El principio de unidad es el que nos obliga a hacer esa lectura completa y evita las trampas, las lecturas selectivas, donde alguien coge un solo artículo, lo convierte en un absoluto e ignora todo lo demás. Suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? En un juicio, un abogado no puede simplemente levantarse y decir «invoco el principio de unidad» y ya está, ¿o sí? No exactamente, pero casi. Es una herramienta potentísima para desarmar argumentos. Ah, mira. Imagina un caso en el que la otra parte construye todo su argumento sobre una interpretación literal y extrema de un solo artículo. Una interpretación que, sí, puede parecer lógica si solo lees esa frase, pero que choca de frente con 10 principios más de la Constitución y lleva a un resultado absurdo. Claro. Pues el principio de unidad te permite decir, un momento, no podemos leer este artículo como si estuviera en el vacío. Hay que leerlo a la luz de todo el sistema. Obliga a todos, incluido el juez, a ampliar el zoom y a buscar la coherencia del conjunto. Y así se corrigen interpretaciones que, aunque literales, son contrarias al espíritu de la Constitución. Entendido. O sea, tenemos conceptos que evolucionan y un principio de unidad que los mantiene en equilibrio, como una especie de director de orquesta. Pero, ¿de qué sirve todo esto si al final los ciudadanos no pueden usar esos derechos en su día a día? Y aquí es donde entra el tercer pilar, que en los papeles se describe como una ruptura total con lo que había antes. La eficacia directa. ¿Tan distinto era todo antes de 1991? Era la noche y el día. Antes, muchísimos derechos que estaban escritos en la Constitución se consideraban programáticos. Programáticos. Sí. Esto, en cristiano, significa que eran poco más que una declaración de buenas intenciones, un programa a futuro para los políticos. Espera, ¿quieres decir que un derecho como, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano era solo una sugerencia para el gobierno hasta que a éste le diera por hacer una ley al respecto? Exactamente. Era una sugerencia. Para que una persona pudiera exigir ese derecho ante un juez, primero hacía falta que el Congreso se sentara, debatiera y aprobara una ley que dijera cómo, cuándo y dónde se aplicaba ese derecho. Mientras tanto, era papel mojado. ¡Qué fuerte! Podías enmarcarlo, pero no usarlo. ¡Qué frustrante! Entonces, ¿cuál es el cambio radical que trae la Constitución del 91? El cambio es total. Instaura lo que se conoce como la eficacia directa de los derechos fundamentales. Y el nombre lo dice todo. Significa que los derechos son aplicables de manera inmediata, directa, sin intermediarios. ¿Vale? No hay que esperar a que un político los active con una ley. Vinculan a todo el mundo, desde el presidente del gobierno hasta el último funcionario. El derecho existe y es exigible desde el minuto 1, con el texto de la Constitución en la mano. Un momento, para entender bien la implicación de esto. Si mañana surge una tecnología de inteligencia artificial que amenaza mi intimidad de una forma que nadie previó, y no hay una ley específica sobre ello, ¿eso no impide que yo pueda ir a un juez a pedir protección? En absoluto. La ausencia de ley no bloquea la protección. Un juez puede, y de hecho debe, aplicar directamente la Constitución para proteger tu derecho fundamental a la intimidad frente a esa nueva amenaza. Se invierte por completo la lógica del sistema. El derecho fundamental ya no es el final de un largo camino legislativo. Es el punto de partida que obliga a actuar a todo el Estado. Ya. Y claro, este principio no podría funcionar sin la herramienta que lo convierte en realidad para la gente de a pie. La acción de tutela. La tutela. La tutela es ese mecanismo rápido y directo que permite a cualquier ciudadano pedirle a un juez que proteja sus derechos fundamentales de forma inmediata. Es el bisturí que entra a corregir las omisiones del Estado o las acciones de otros particulares.
La fuente lo resume con una frase que es demoledora. Sin eficacia directa, la tutela sería retórica. Con eficacia directa, la tutela es un arma constitucional de precisión. Un arma de precisión, me gusta. Cambia la idea del derecho como un escudo que esperas que alguien te dé, a la de una herramienta que puedes usar tú misma. Pero tengo que reconocer que todo esto, la interpretación evolutiva, la eficacia directa, me genera una duda. A ver. Le estamos dando un poder inmenso a los jueces. ¿No abre esto la puerta a la arbitrariedad? ¿Qué impide que esta Constitución viva se convierta simplemente en lo que al juez de turno le parezca bien? La línea entre evolucionar e inventar me parece muy fina. Es la objeción más importante y la más recurrente, y es fundamental abordarla de frente. El texto que analizamos es muy tajante al respecto. Una Constitución viva no es bajo ningún concepto lo mismo que una Constitución arbitraria o manipulable. De hecho, son ideas opuestas. ¿Y cuál es la diferencia en la práctica? Porque para el ciudadano de la calle puede parecer lo mismo. Un juez tomando una decisión que no está escrita literalmente en la ley. La diferencia está en el método y en los límites. Una Constitución viva, como la hemos descrito, evoluciona dentro de los márgenes de su propio ADN, de su identidad. Se interpreta con métodos rigurosos, con argumentos que se hacen públicos y que pueden ser debatidos y criticados. Y está sujeta a controles. Vale. En cambio, una Constitución arbitraria sería aquella cuyo significado cambia según la ideología del juez, que ignora los límites del texto y que en la práctica lo sustituye sin pasar por el proceso de reforma que la propia Constitución establece. Sería el gobierno de los jueces, no el imperio de la ley. Vale. ¿Y cuáles son las defensas del sistema contra esa arbitrariedad? Esos antídotos que se mencionan. Pues los textos mencionan varios. El primero ya lo hemos visto, el principio de unidad. Claro, el que te obliga a mirar el mapa completo, no solo la calle que te interesa. Exacto. El segundo es el respeto a los principios estructurales del Estado. Es decir, no puedes usar la Constitución para cargarte la democracia o la separación de poderes que la propia Constitución establece. No puedes usar las reglas del juego para romper el tablero. Precisamente. Y luego está en la exigencia de una argumentación rigurosa, transparente y suficiente por parte de los jueces. Tienen que explicar muy bien el porqué de sus decisiones y, fundamentalmente, el control de las altas cortes. Estas actúan como un árbitro final que unifica los criterios y se asegura de que la interpretación evolucione de forma coherente en todo el país, no de manera caótica. De acuerdo. El sistema parece tener sus propios frenos y contrapesos. Recapitulemos para llevar todo esto a tierra. Hemos hablado de conceptos que evolucionan, de un sistema que se autoequilibra y de derechos que se pueden usar directamente. ¿Por qué debería importarle todo esto a alguien que no piensa pisar un juzgado en su vida? Le importa porque estas cláusulas son las que permiten que sus derechos se adapten a la vida real. Le importa cuando una red social usa sus datos personales de formas que en 1991 eran ciencia ficción. Claro. Le importa cuando surgen nuevos modelos de familia que reclaman el mismo reconocimiento y protección que los tradicionales. Le importa en los debates sobre el final de la vida, sobre la inteligencia artificial, sobre la protección del Amazonas frente a amenazas que cambian cada año. Sin estas herramientas, para cada nuevo problema social, tendríamos que esperar años a que los políticos se pusieran de acuerdo para reformar la Constitución o sacar una ley. Estos mecanismos permiten que la Constitución dé respuestas ahora. Hay una frase en el texto que creo que lo clava, de una forma casi poética. Dice: una Constitución cerrada se rompe. Una Constitución abierta respira. Una Constitución viva decide. Resume perfectamente todo lo que hemos hablado. Es la síntesis perfecta. La interpretación evolutiva, la unidad y la eficacia directa no son debilidades de la Constitución, como a veces se dice. Son, al contrario, los motores que la mantienen vigente, operativa y sobre todo legítima a los ojos de la gente. Son lo que la hace estable sin ser petrificada y firme sin quedarse obsoleta. Es el secreto de que un texto de 1991 siga siendo el centro de la conversación nacional hoy. Pues queda clarísimo. Cerramos entonces este análisis con esas 3 ideas clave que permiten que la Constitución siga viva y coleando. Primero, la capacidad de sus conceptos para evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos. Segundo, la idea de que no es una lista de la compra, sino un sistema coherente. Ajá. Y tercero, y quizá lo más importante para la gente, que los derechos fundamentales son herramientas de uso inmediato, no promesas en un papel.
Y si me permites, lanzo una última reflexión para que se quede flotando. Hemos visto cómo conceptos que en 1991 parecían de granito, como familia o intimidad, han evolucionado de forma radical. Sí. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué conceptos que hoy damos por sentados, como trabajo, propiedad o incluso humanidad, podrían tener un significado radicalmente distinto en 2050, con la crisis climática y la inteligencia artificial avanzada? Y sobre todo, ¿cómo responderá la Constitución a esos cambios usando estas mismas herramientas que hemos analizado hoy?